Es martes. Sí. Suceden tenemos poca estructura acá en Clase Turista. Ahora, la estructura que tenemos es nuestra columna vertebral, la bancamos. Sí. Los martes que toca, columna de Derechos Humanos con Esteban Pereira, nuestro compañero, a quien tenemos en este momento en comunicación. La productora me quiere matar porque dije poca estructura, no lo quise decir de ese modo, pero se entendió. Con nosotros dos al aire, viste, muchas cosas impredecibles, pero Esteban los martes siempre está presente. Esteban, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días Sofi, buenos días Facundo. Con algún imprevisto no pude hacer andar la cámara para poder verlos, así que vamos por ya. Vamos a ver si va mejorando la comunicación a medida que va pasando la columna, porque tenemos ahí algunas dificultades para escucharte, esperemos que mejore, pero creo que ahí estamos, Esteban. ¿Qué no tenés para contarnos el día de hoy? Porque imagino hay una agenda cargadísima. Hay una agenda cargadísima, hay cosas que... ¿Cómo se escucha ahí? ¿Se escucha más o menos? Por ahora vamos bien, si se va la comunicación te interrumpimos. Dale, buenísimo. Bueno, lo primero que tenemos que decir, tenemos que volver directamente sobre lo que hablamos el martes pasado, en la columna anterior. Me refiero, creo que ya estuvieron hablando, ya estamos más o menos todos y todas al tanto de lo que pasó con Susana Montoya en Córdoba, que fue la viuda de Ricardo Alvareda, policía de la provincia de Córdoba, militante del PRT, secuestrado y torturado y desaparecido durante la dictadura militar, en 1979. Supimos que había sido brutalmente asesinada y, al principio todo parecía indicar que se trataba de viejas represalias por el pasado de su marido, por la militancia en derechos humanos que había tenido su familia, y después nos enteramos con el correr de las horas que comenzó también a circular la noticia de la detención de su hijo Fernando, generando un terrible estupor, tristeza, confusión, consternación. Hubo una mezcla de sentimientos que me parece que a todos nos tomó por sorpresa, porque habíamos estado entendiendo, habíamos estado charlando con Facu, con Pablo, tratando de conectar un poco estas situaciones de violencia política respecto de ciertas personas, acá en La Plata, en Buenos Aires, en Córdoba mismo, esas situaciones esas reminiscencias del pasado que entendimos que estaba sufriendo Fernando, pero todo parece indicar, como lleva la investigación el fiscal Juan Pablo Klinger, si no tengo mal el dato, que tanto las amenazas que mostramos por la pantalla de Radio Estación Sur, acá en Clase Turista, habían sido realizadas por la misma mano que las amenazas que encontraron justamente adentro de la casa de Susana, y que por lo tanto también serían esto obviamente pericia caligráfica entre medio, por su hijo, por Fernando, y habría sido una de las maneras que encontró de tapar la responsabilidad por el crimen de su madre. A su vez, quiero mencionar esto por arriba, sé que la columna no es de policiales, no es central lo que yo tengo para decir con relación a esto, hay obviamente que dejar que se investigue, pero después de lo tanto que charlamos el martes pasado, me parecía pertinente hacer ciertas rectificaciones con respecto a lo que había pasado. Y discúlpenme si ando medio trabado, pero es todavía un caso que me sobrepasa, creo que nos sobrepasa a todos y a todas los que lo estamos tratando. Hay un montón de hipótesis, de teoría, de estudio de la familia de Alvareda, de Montoya. Yo no me voy a meter en eso, estaba hablando justamente hoy con algunos compañeros y compañeras, creo que no es mi papel, cada uno por ahí se puede informar por los medios, que hay muchos compañeros y compañeras periodistas que están tratando con mucha seriedad el tema, por lo que voy a remitir a eso. Sí quería retomar y decir que no se puede bajo ningún punto de vista pensar que una familia haya sido atravesada por el terrorismo de Estado o algo por el estilo, se entienda como una justificación o se quiera bajarle el precio al crimen de Susana Montoya, y menos desde esta radio, desde este programa, desde esta columna. Así que solamente quería retomar ese viejo tema reciente, de la semana pasada, para mencionar eso. Lo que sí quiero mantener en relación a la columna pasada, obviamente,
es la condenación de los discursos de odio y lo que tiene que ver con la violencia política, que en muchos casos no cesa, que en muchos casos entiendo que este caso de Susana puede servir incluso para justificar nuevos avances de violencia política por ciertos sectores que dicen que si esto es mentira, todo el resto puede llegar también a ser mentira, como tratando de, a partir de un caso particular, tratar de pintar una narrativa que yo entiendo hoy no existe, que es un caso particular, que es un caso que tendrá sus particularidades de familia, lo que sea que debe investigar la justicia. De hecho, la misma agrupación Hijos, de la que fue Fernando referente en Córdoba, como siempre lo ha hecho, como siempre lo han hecho las madres y las abuelas, pidió un debido proceso judicial, porque, como siempre han dicho eso, piden en todos los casos justicia y no venganza, donde se pueda determinar, bueno, tanto la responsabilidad, con todas las pruebas y las garantías judiciales de Fernando, y también se pueda aportar justicia para Susana Montoya. Dicho esto, quería pasar nuevamente a algo que ya estuvieron tratando hoy a la mañana. Me Sí. enteré muy gratamente que pasó Pablo Yonto por clase por clase turista, ¿no? Caídas del Catre, el programa anterior. Sí. Pero por Radio Estación Sur, yo recomiendo siempre, cuando tengan la oportunidad de leer a Pablo, escucharlo o lo que sea, aprovecharlo, porque es una persona que no puede tener más clara todo lo que es la temática de derechos humanos, proceso de memoria, verdad y justicia. Podríamos hablar directamente de él un montón de tiempo, pero quiero retomar desde ahí en relación a la visita a los genocidas, el tema que todos empezamos a hablar de domiciliarias o libertades a criminales condenados por crímenes de lesa humanidad, porque me parece que nos fuimos yendo, no sé si de tema, pero sí hablando largo de unas visitas puntuales de estos que podrían llamarse uno de los representantes de las instituciones democráticas más importantes, como es el Congreso de la Nación, pues son diputados nacionales, a los peores delincuentes que se tienen hoy en día encarcelados en la República Argentina, que son obviamente los condenados por crímenes de lesa humanidad. No me voy a cansar nunca de repetirlo, son secuestradores, son violadores, son asesinos, son personas que ejecutaron desaparición forzada de personas, son ladrones, son estafadores, porque no solamente son torturadores, porque no solamente se trata de secuestro, tortura y desaparición, sino que justo adentro del plan sistemático cometieron una serie de delitos que son de lo más aberrantes y en estado de indefensión total de todas las víctimas a las cuales tenían acceso estas personas desde todos los resortes del Estado. Ahora, ¿qué se sabe hasta el momento? Bueno, lo que se sabe es que, como decía también Pablo ya adelantado, fracasó la sesión que estaba para esta semana, falta de acuerdos políticos, hay algunos que están diciendo que el bloque federal de Pichetto se rehusó a bajar el recinto, cobrándose viejos resquemores con un sector que le pidió que diera quórum. Otros dicen que fue una jugada en contra de Martín Menem, que Martín Menem tenía preparado un comunicado pro democracia y que no lo pudo sacar. Bueno, dimes y diretes, pero finalmente la responsabilidad política de estas personas todavía está bastante verde en lo que es el Congreso de la Nación, como había adelantado Pablo. Bueno, ¿y qué les traía para hoy? Yo quería comentarles, porque Pablo dejó hoy una línea que a mí me parece muy importante, y que tiene que ver con que no solamente es terrible con que diputados de la Nación estén visitando genocidas, sino que estamos hablando de una, ¿cómo se podría decir? Una intromisión dentro de una esfera de poder que no le corresponde a los diputados ni senadores, lo que sería el poder legislativo. Claro. ¿Por qué me refiero a esto? Porque, como adelantaba Pablo, todos los criminales detenidos con sentencia o que están siendo en investigación, cualquier cuestión que quieran pedir dentro de su causa penal es tratada particularmente por un juez. O sea, es dentro del Poder Judicial el que se encarga de velar por el debido proceso y también por los derechos que tengan las personas que se encuentran dentro de un proceso penal o, en su caso, ya condenados y cumpliendo una pena efectiva. Como que podemos hacer una pequeña gran división ahí de esos dos mundos.
Entonces, se están directamente entrometiendo en una esfera de poder que no les corresponde. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, Argentina, y no solamente para las personas que se encuentran privadas de la libertad por el responsable del último genocidio argentino o los crímenes de lesa humanidad, tenemos leyes como la 24660, si no me equivoco, donde se regula todo lo que es la ejecución de la pena y a su vez también cuando te corresponde tener una prisión domiciliaria, una libertad condicional o alguna de esos beneficios o derechos que se pueden llegar a tener cuando uno está sometido a un proceso penal o ha sido condenado porque efectivamente se le ha encontrado la responsabilidad. Ahora, traje algunas preguntas que creo yo que son importantes para decir, porque estamos hablando siempre de una visita a un selecto grupo de genocidas. Esto es clave. ¿Por qué? Porque no todos los genocidas están presos. Hoy en día hay genocidas con prisión domiciliaria y hay genocidas también incluso que han logrado obtener la libertad condicional. Es decir, los mecanismos, jurídicos, legales, para atender a estas demandas, si se quiere, de estas personas, están funcionando. Y para eso es clave entender entonces que todo parece indicar que este grupo de genocidas tiene un trato preferencial con este grupo de diputados de La Libertad Avanza, que yo sinceramente no tengo los pormenores, pero para todo parece entender que se trata de una devolución de favores políticos o alguna cuestión prometida que se está intentando cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 32 de esta ley que les estaba mencionando regula, básicamente son 1, 2, 3, 4, tengo acá anotado, 5 o 6 supuestos donde una persona puede acceder a la libertad condicional. No lo voy a leer para que no vayamos por las ramas, pero le voy a hacer una pequeña síntesis. Puede ser por cuestiones de salud, que ahí entran también la posibilidad de tener una enfermedad incurable, o a un interno que estando en una situación de discapacidad, la pena se le vuelva inhumana o degradante de su propia dignidad. Al interno mayor de 70 años, esta la vamos a dejar con un pinche ahí. Después tenemos, mujeres embarazadas, que obviamente no entra en el caso, y a la madre menor de un niño de 5 años que tenga discapacidad y esté a su cargo, que tampoco obviamente nos va a interesar en este caso. Pero ¿por qué decía todo esto? Porque ¿cuáles son los datos que hoy en día tenemos acerca de la población de genocidas que está sometida a un proceso penal e incluso condenada? Le voy a comentar esto. Hoy en día, del universo total de personas bajo investigación, estamos hablando de 1.485 personas, el 40% atraviesa el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que el 674, es decir, el 18%, está detenida, y la modalidad de detención es la siguiente. El 77% de estas personas detenidas, de ese 18, de ese mundillo de 18 que ya les había mencionado, el 77 está bajo arresto domiciliario. El 14% de esta gente permanece en dependencia del Servicio Penitenciario Federal o provinciales, y casi un 9% está detenido en una unidad penal que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, que no la cuentan justamente como está dentro de una unidad penal, pero no la cuentan como las dependencias de los servicios penitenciarios, porque es prácticamente una quinta, digamos. Tienen cancha de tenis, cancha de básquet, lugares de recreación. Hay un informe muy interesante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del año pasado donde deja todo esto en evidencia. Obviamente viven con las celdas abiertas, con los pabellones abiertos, intercomunicados entre sí. No es el régimen puro y duro que se encuentra así en lo que nosotros llamamos comúnmente los presos comunes, que es decir, personas que se encuentran privadas de la libertad por haber cometido delitos que no son de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que tenemos un panorama ya de por sí preocupante. Estos números que les estuve mencionando, para dejar todo en claro, son de la Procuración de la Nación que investiga crímenes de lesa humanidad. Dentro del cuerpo de fiscales de la Nación se encuentra una parte especializada de fiscales que investigan y llevan adelante los juicios por lesa humanidad, y a su vez con la data que van recibiendo de estos mismos juicios arman estos informes que yo los recomiendo muy bien, porque ponen un poco
¿cómo podría decirse?, en contexto esta situación. ¿Por qué entonces, cuando tenemos esta población que ya está accediendo, ¿por qué está accediendo a los arrestos domiciliarios o a estas libertades? Porque cada juez, en cada legajo, es decir, en cada causa, ha determinado o que había una cuestión de salud, o que esta persona de 70 años no se podía seguir manteniendo adentro de la cárcel porque era contrario a su dignidad. Hay muchos casos que son más discutibles que otros, hay otros casos donde directamente por una cuestión de humanidad las personas son enviadas a cumplir su pena en prisión domiciliaria. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Porque parece que estoy dando vueltas y no llego a ningún lado. Que el sistema, hoy, mal o bien, con las críticas que le puedo hacer de un lado o del otro, está funcionando. Entonces llama aún más la atención que este grupo selecto de genocidas, entre los cuales se encuentra Astiz, Guglielminetti, Cinto Curtó, entre otros, que son grandes representantes del genocidio argentino, tienen este trato y esta llegada predilecta con este cuerpo y grupo de diputados nacionales. Como les decía, que les adelantaba hoy al principio, esto obviamente es una valoración personal, pero lo que estoy entendiendo es de que se están tratando de cobrar un favor debido. No sé de qué tamaño, en qué consistió aquel favor que le han hecho seguramente los genocidas o los familiares de los genocidas, porque recordemos también que cuenta con una gran capacidad patrimonial. A estos senadores y a estos diputados, y que hoy en día están buscando por todas las herramientas que tienen a su alcance, tratar de que estas personas salgan de esos penales, cuando ya ha sido rechazada su domiciliaria por los jueces que llevan sus causas. Entonces querer saltar directamente por encima de esos funcionarios judiciales. Como decía hoy también Pablo Yonto, las vías que están encontrando son dos. Yo creo que una es más difícil, la declaración de la extinción de la acción penal, que es decir, básicamente impunidad, si dentro de los 25 años no te juzgaron, como mencionaba Pablo, o alguna especie de nueva normativa que tenga que ver con ser un poco más flexibles en los criterios de las domiciliarias a esta clase de delincuentes. Sinceramente, no veo que el sistema requiera esas modificaciones hoy en día, pero, como les mencionaba, claramente parece tratarse de que se están tratando de cobrar alguna clase de favor político. Clarísimo. Además, claridad que es importante en estos momentos en los que estamos constantemente con novedades, en este caso en particular, pero que tiene que ver también con los derechos humanos, y que a veces también nos intentan confundir un poco, ¿no? Porque mediáticamente trascienden cosas que no son tan así, bien lo explicitabas al principio, esto de que no es posible por decreto aminorar penas o mandar a prisión domiciliaria, y mucho menos de a varios casos, ¿no? En todo caso, cada jueza individualmente puede revisar, pero digo, hay cosas que trascienden y que leemos en muchos casos como noticias, que quien no está acostumbrada, la verdad, si pasa, digamos. Exactamente. Aparte, recordemos, creo que fue esta semana, o la anterior, a veces se me confunde esa cuestión, salió el ministro de Justicia de la Nación, Mario Mariano, no me acuerdo si Mario Mariano Puño ni Varona. Mariano, gracias, Sofi. A decir, justamente, esta gente está en una situación de inhumanidad, están presos en situaciones calamitosas, básicamente estamos hablando, el ministro se refirió a que hoy en día se encuentran personas en calidad de subhumanos, básicamente, detenidos en prisiones federales. No sé si tuvimos acceso a la foto, no se los ve en esa situación para nada, y es raro que el ministro de Justicia, no es raro, es raro en el contexto donde todo funciona normalmente, desde que está obviamente este gobierno, estas cuestiones se han invertido bastante, pero justamente lo que quiero decir, es raro que venga el ministro de Justicia de la Nación a decir, porque en cada caso particular de estas personas los jueces han valorado si le corresponde o no la domiciliaria, y él haya dicho desde su boca de jarro, acá estas personas tienen que estar de la mano de su esposa o tener la posibilidad de salir a hacer las compras en los últimos días de su vida.
sin valorar absolutamente ninguna situación personal, porque adentro, y con esto no sé si me estoy extendiendo, pero quiero ir cerrando, no es solamente que se le pregunta al imputado o al condenado si quiere acceder, si le corresponde o no la domiciliaria, sino que se realizan pericias médicas, pericias ambientales, se escucha a la víctima, se escucha a los defensores, se escucha a los fiscales, a las partes querellantes. Es un proceso serio el que se usa y que se realiza antes de dar una libertad condicional o una domiciliaria. Entonces, que directamente la punta de lanza sea de esta avanzada por la libertad de los genocidas sea el ministro de Justicia de la Nación, es preocupante, porque obviamente un ministro de Justicia de la Nación tiene muchas más herramientas que un querellante particular o justamente que una víctima después de tantos años. Clarísimo, Esteban. ¿Algo más que haya quedado? Por hoy no tengo más nada. Hay una sola cuestión que me llamó la atención, que desde Salta, una también militante de derechos humanos, que ahora en este momento no tengo el nombre, me quedó acá colgado y lo quería mencionar, llamó a los diputados de la Libertad Avanza a recorrer las cárceles, pero las cárceles, dice acá, de Salta, porque parece que están muy preocupados por la situación de los detenidos, diputados de este espacio político, y nosotros acá tenemos situaciones para atender, situaciones preocupantes dentro de las cárceles. Esperemos que, si realmente tuvieron esta preocupación con si se quiere, los peores criminales que tenemos hoy en día encarcelados, esta preocupación pueda extenderse también a situaciones que hoy son dramáticas en lo que llamamos las cárceles de nuestra nación. Que por favor se atiendan al panorama completo. Lo dudo mucho, pero esperemos que sea un inicio. Esteban, te agradecemos muchísimo una vez más. Nos volvemos a escuchar entonces el martes que viene. Esperemos que con alguna novedad un poco mejor que las que nos ha tocado revisar hoy. Esperemos que sí. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Pasaba Esteban Pereira, abogado en causas de lesa humanidad, nuestro columnista de derechos humanos.